Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a mi ponencia. La verdad es que no lo hemos hecho a propósito, pero me ha venido fenomenal conectar la ponencia anterior con el asunto sobre el que os voy a hablar hoy. Voy a comenzar, a ver si me funciona. No sé si me funciona ya la... ¿Sí? ¿Todavía no? Vale. Hemos estado hablando de gestión de ingresos en la ponencia anterior. Y yo os voy a hablar del impacto del revenue management en la rentabilidad del flex living, que está súper conectado con lo que se ha comentado hasta ahora. Ya se ha hecho alguna pregunta antes sobre cuántos queréis vender vuestras compañías, cuántos simplemente los queréis optimizar. Yo voy a compartir con vosotros un par de slides antes de presentarme. La primera es sobre la aplicación de técnicas de revenue management en el sector de flex living. En general, la información de la que disponemos es que tan solo un 30% de las gestoras y operadoras de flex living están aplicando técnicas de revenue management. ¿Vale? ¿Cuáles son las razones, bajo nuestro punto de vista, que dan como resultado este bajo porcentaje? Por un lado, el alto grado de atomización del sector. Por otro lado, el número limitado de operadoras especializadas, aunque es verdad que va creciendo. En tercer lugar, la priorización de gestión de costes por encima de la gestión de ingresos, y eso sí que es una gran oportunidad dentro de la industria. En cuarto lugar, el modelo de pricing muy enfocado a real estate, cuando en realidad, y lo vamos a ver ahora después, tiene mucho más sentido un modelo de pricing que esté más alineado con sectores como el de aerolíneas o como el hotelero. En quinto lugar, la falta de firmas especializadas en la maximización de ingresos. Y aquí nosotros, ahora me presentaré, pues os podemos ayudar, aparte de en otro tipo de cosas como valoraciones, intermediación, compraventa. Hacemos un servicio end-to-end. Y finalmente, cierta falta de tecnología específica en la optimización de ingresos para el sector de flex living. Es por eso que este porcentaje de aplicación de técnicas de revenue management en el sector es tan bajo en comparación con otros. Y aquí os muestro una comparativa de cómo otros sectores aplican revenue management y cómo está la industria de flex living. Si lo comparamos, por ejemplo, con aerolíneas, donde el 100% de las compañías aplican técnicas de revenue management, hoteles, donde yo he trabajado más de 25 años, donde el 95% de los hoteles a nivel mundial y ya muy cercano al 100% también lo aplican. Alquiler de coches con un 80%, ya bajamos a transporte terrestre el 50%. En flex living tan solo un 30% está aplicando técnicas de revenue management. Me presento, soy Nacho Sánchez Butragueño, soy partner y managing director en Andersen Consulting. Lidero la división de hoteles y ocio a nivel mundial, y nosotros hacemos una diversidad ofrecemos una diversidad de servicios que no son solo de revenue management y de pricing, sino también, porque le preguntabais a alguno de vosotros, valoraciones, hacemos valoraciones, tenemos un equipazo de tax and legal, de hecho hay varios ponentes también en el foro, y por supuesto también intermediación, os podemos ayudar en la venta o en servicios de advisory en posible compra o venta de vuestras compañías. Bien, ¿cuáles son las características que hacen la aplicación de técnicas de revenue management aplicables, sea cual sea la industria? Hay fundamentalmente 7 puntos que permiten que se aplique técnicas de revenue management. Los 2 primeros son claves. 1, capacidad fija de inventario. Si tenéis o tenemos capacidad fija de inventario en una industria, es un ingrediente clave para aplicar técnicas de revenue management. ¿Qué es capacidad fija de inventario? Si tengo 100 habitaciones de hotel, tengo 100, no tengo 150. Si tengo 200 asientos en un avión, tengo 200. No tengo 150 ni 250. Si tengo 50 unidades alojativas como gestor de apartamentos o compañía flex living, pues tengo 50, no tengo más. Ese es un punto clave. Segundo, inventario perecedero. ¿A qué me refiero con inventario perecedero? Si hay un alojamiento que no se vende hoy, no lo puedo almacenar. Si hay una habitación de hotel que no la vendo hoy, no la puedo almacenar. Si hay un asiento en cierta ruta que no lo he vendido hoy, no lo puedo almacenar. Tengo solo una oportunidad para vender esa unidad. No es una
por decir algo sencillo, no es 1 kilo de manzanas que si no lo he vendido hoy, lo puedo seguir vendiendo mañana. Hay una sola oportunidad. Esos dos ingredientes, esas dos características, hacen que las aplicaciones de técnicas de Revenue Management sean posibles y no solo posibles, sean fundamentales. Voy a ir muy rapidito porque tengo solo 15 minutos, pero os digo, ¿qué otras características hacen que se pueda aplicar técnicas de Revenue Management? La posibilidad de reserva anticipada, una demanda variable, no hay la misma demanda en ciertos meses, en ciertos días, mercados y clientes segmentables, no todos los clientes son iguales, hay algunos que están dispuestos a pagar más, otros que están dispuestos a pagar menos en función de cierto tipo de atributos, estructuras de costes con alto componente fijo versus variable y la posibilidad de aplicar precios dinámicos. No sé si conocéis a este señor, es Warren Buffett, es probablemente uno de los empresarios más exitosos a nivel mundial y él dice: la decisión más importante a la hora de evaluar un negocio es, sin duda, y ojo, este señor ha comprado muchos y muchos negocios, el pricing power. ¿Qué es el pricing power? La capacidad que tiene una organización, una compañía o un negocio para monetizar su propuesta de valor. Y lo conecto con el siguiente punto. Precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes. Por tanto, vamos a intentar, y muy en línea con lo que se está comentando esta mañana, a focalizar en la optimización de ingresos, focalizar en la palanca de pricing y, sobre todo, entender que debemos fijar los precios en función no de nuestros costes, como vamos a ver ahora, que no tienen ningún tipo de sentido, sino en función de lo que nuestro cliente está dispuesto a pagar por el valor que ofrecemos. La fórmula del beneficio tiene 3 componentes, todos lo sabéis. Ingresos menos costes, y los ingresos, si los subdividimos, precio por volumen. Por tanto, precio, volumen y costes. ¿Qué es lo que pasa en general en todas las industrias con cada uno de estos componentes de la fórmula del beneficio? En primer lugar, los costes, su potencial en líneas generales está altamente explotado y requiere enormes esfuerzos para ganar 1 céntimo más de rentabilidad mediante la optimización de costes. En general es una palanca muy explotada. El volumen, yo siempre digo esto, ¿no? Como seres humanos, cuando alguien nos dice que tenemos que generar más ingresos, tendemos a decir que tenemos que vender más. Y en la gran mayoría de las ocasiones, lo vamos a ver, no se trata de vender más. Se trata de vender mejor. Y hay una gran diferencia entre estas dos palabras. El volumen, ¿qué pasa con el volumen? Requiere grandes esfuerzos para también mejorar esa palanca. ¿Por qué? Tenemos cierta limitación en volumen. La saturación del mercado, en muchas ocasiones, limitaciones de capacidad, si tengo las unidades que tengo las unidades que tengo, cuotas de mercado que son difícilmente conseguibles, en épocas de crisis y demás, o recesión, la demanda tiende a descender. ¿Y qué pasa con la palanca de precio? Pues con la palanca de precio lo que pasa es que generalmente las compañías no tienden a priorizarla, ni en cuanto a procesos, ni en cuanto a capacitación de los equipos, ni en cuanto a tecnología. Sin embargo, vamos a intentar hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el impacto del pricing en los beneficios de nuestras compañías? Os voy a proponer esta simulación, ¿vale? Vamos a coger este ejemplo donde hay un producto que se vende a 100 euros con unos costes variables de 60 euros, 1 millón de volumen de ventas y 30 millones de costes fijos. Vamos a suponer que mejoramos de manera independiente un 10% cada una de esas variables. Vamos a ver qué impacto tiene en el beneficio. Voy a ir muy rápido, pero luego os aseguro que podéis hacer el cálculo. Si yo mejoro un 10% mi precio y paso de vender de 100 a 110, el impacto en beneficio es del doble. El doble. Antes se comentaba en la ponencia anterior, muy bien tirada. El pricing, ojo con cómo impacta, el doble. ¿Qué pasa con el resto de las variables? Si yo mejoro un 10% los costes variables, el impacto en beneficios ya me baja. Sigue subiendo, pero solo un 60%. ¿Qué es lo que ocurre con el volumen de ventas? Ya tan solo me impacta un 40%. Y costes fijos me impacta en un 30%. Fijaos la diferencia. Por tanto, si venimos diciendo que el pricing es la palanca menos explotada, la menos trabajada, pero estamos viendo clarísimamente que es la que más impacto tiene en el beneficio, creo que hay una oportunidad muy clara, especialmente en algunos sectores como el del Flex Living, donde decimos que tan solo un 30% de los gestores y operadores están aplicando técnicas de Revenue Management y Pricing avanzadas. Fundamentalmente hay 4 metodologías de fijación de precios, en general en todas las industrias, que nosotros tendemos a clasificarles en nivel de complejidad baja a complejidad alta.
no se contraponen una con otra, es decir, las podemos llegar a combinar. Ahora bien, si nos quedamos solo con la de más abajo, la metodología de fijación de precios basada en costes, vamos a estar muy lejos de la oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque los costes no tienen nada que ver con la predisposición a pagar de un cliente, absolutamente nada. Los clientes no pensamos cuando compramos en cuánto le ha costado al productor a la hora de pagar. En realidad tiene que ver con otras muchas cosas y fundamentalmente con algo que es con la predisposición a pagar, con el valor que estamos ofreciendo. Como os digo, hay 4 metodologías basadas en costes, muy alejadas de nuestro potencial, y vamos subiendo un poquito en base a complejidad, pricing basado en nuestra competencia, el context-oriented pricing, que es entender un poquito qué está pasando en el mercado, a nivel microeconómico, macroeconómico, lo que ocurre a mi alrededor, y finalmente, cuánto valor genero para mis clientes, value-based pricing. Si nos acercamos mucho más a esa predisposición a pagar por parte de nuestros clientes, estaremos más cerca de nuestro potencial. No digo que no tengamos en cuenta los costes, por supuesto que hay que tenerlos en cuenta. No digo que no tengamos en cuenta los competidores, también hay que tenerlos en cuenta, o el contexto de mercado. Lo que os recomiendo es que no nos quedemos solo en la capa de abajo, sino que vayamos incrementando nuestra sofisticación en la gestión de ingresos hasta llegar a tratar de acercarnos al valor que capturamos. Hablábamos al principio de que hay un 30% o un 70% en general en la industria que no está aplicando técnicas de revenue management y en general que utiliza precios fijos. ¿Qué pasa cuando utilizamos precios fijos en cualquier industria? Lo que ocurre cuando utilizamos precios fijos es que no llegamos a capturar no llegamos a todos los clientes o a la predisposición a pagar por parte de los clientes. En esta simulación, si tuviéramos un único precio de $60, lo que ocurriría es que todos los clientes que están por debajo, en cuanto a predisposición a pagar, por debajo de 60, ¿qué pasaría con ellos? Que no los capturaríamos, obviamente. Por otro lado, ¿qué pasa con todos aquellos que están dispuestos a pagar más de 60 euros por nuestro producto? Los capturaríamos, pero con un coste de oportunidad, que es la diferencia entre lo que estarían dispuestos a pagar y lo que han pagado. Bueno, pues cuando nosotros construimos una estructura de precios muchísimo más flexible, y recordad, estamos en una industria donde tenemos capacidad limitada e inventario perecedero, por tanto tenemos que afinar muy mucho a qué precio vendemos y tenemos que tener múltiples puntos de precio en función de un montón de variables que ahora no me voy a poner a describirlas: antelación, competencia, predisposición a pagar, calidad, etcétera, etcétera. Cuanto más puntos de precios tengamos, más potencial vamos a tener de maximizar nuestro pricing, nuestros ingresos y, por tanto, nuestra rentabilidad. ¿Por qué es importante la aplicación de Revenue Management en esta industria y en general en todas? Bueno, pues porque comparto con vosotros un poco nuestra visión. Una visión donde priorizamos rentabilidad versus volumen, análisis versus intuición a la hora de tomar decisiones, segmentación y discriminación de precios versus precios únicos o fijos, barreras de tarifa versus la categorización de productos, habitaciones. Hay gente que me dice, no, si yo tengo diferentes tipos, ya estoy haciendo precios diferentes, ¿no?, en función del tipo de alojamiento. Bueno, eso es una pequeña parte, pero el definir diferentes tipos de precios en función de las vistas, cosas que son muy básicas, la antelación con la que compras, si es una tarifa flexible, si es una tarifa prepago, de verdad que no es una ciencia, no estamos hablando de cuántica, ¿no? Estrategias específicas por segmento o canal. A lo mejor no tenemos que vender a todos los segmentos al mismo precio, ni por supuesto al mismo canal. Procesos avanzados en lugar de tomar decisiones basadas en improvisación. Foco a total revenue, si le podemos sacar al cliente incluso algún dinero más por su predisposición a pagar, pues mucho mejor. Y previsión de demanda, no solo previsión en base a ocupación, sino previsión de demanda. Finalmente, deciros, hay un montón de proveedores de tecnología que son súper potentes, pero nosotros siempre tendemos a compartir con vosotros que lo ideal es combinar la estrategia junto con la tecnología. También conocéis a este señor, Bill Gates. Él dice, la estrategia sin tecnología es simplemente un sueño, y es cierto, pero la tecnología sin estrategia es una pesadilla. La combinación ideal es estrategia y tecnología. De modo que, ya me quedan 30 segunditos, os animo a que bueno, enfoquéis y prioricéis la estrategia de ingresos como una palanca clave para rentabilizar vuestros negocios,
para que puedan ser mejor valorados, los que estáis dispuestos o estáis en esa posición, y tomar el control de esa línea tan importante en la cuenta de resultados, que es la línea de arriba. 13 segundos. No sé si hay alguna pregunta o algo que queráis compartir antes de terminar. Sí. Yo creo que el miedo mayor de utilizar este sistema es cuando uno tiene ya un inmueble importante, ¿no? Dice, bueno, no lo he alquilado y tengo que bajar mucho el precio. El cliente que llega es un cliente que me lo puede destrozar, que puede, o sea, es verdad que gana un poquito más, pero a lo mejor el riesgo es mucho mayor en ese sentido. 100% de acuerdo contigo. Tú misma, de hecho, te estás respondiendo. Segmentación de clientes, antelación de la reserva, la predisposición a pagar, la calidad de tu producto, todo eso son variables que se tienen en cuenta. Y se tienen en cuenta a nivel tanto de estrategia como de sistemas. Entonces, yo te respondo 100% de acuerdo contigo. Precisamente para resolver esas situaciones está la aplicación de... Piensa que no estamos hablando solo de tecnología y trato además de ponerlo en valor. Estamos hablando de estrategia. La tecnología es un facilitador, pero simplemente un facilitador. Todavía, mira, yo he estado 25 años en la industria hotelera, he sido vicepresidente de estrategia de ingresos en NH, también en Meliá. La automatización de precios, dependiendo de qué industria, todavía está... o sea, hay que ser una industria muy madura para que se puedan automatizar los precios. Automatizar es que la máquina lo ruede. Entonces, pensemos que antes de la tecnología siempre está la estrategia y los procesos. Siempre. No puedes implantar una tecnología y dejarla que ruede con piloto automático si antes o en paralelo no tienes bien definida la estrategia y bien definidos los procesos. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, estoy de todas maneras fuera durante todo el día, o sea que si hay alguien que esté interesado en comentar conmigo, con mucho gusto. Gracias y buen día.